película en que para mí es clave, es esencial, en que las reflexiones de Sergio lo llevan a decir o a pensar que en una sociedad subdesarrollada como la que todavía seguimos viviendo, entre otras cosas, la gente necesita que alguien piense por ellos. Y eso para mí es un problema que hay que resolver. Es decir, es necesario que cada ciudadano piense por sí mismo. Entonces, el día que eso suceda, la película será una película vieja y yo estaré muy contento de que la película haya realmente envejecido y quede simplemente como un testimonio de un momento de lucha, de un momento difícil. Realmente eso no está en mis manos decir eso porque yo no estoy en Cuba, pero por lo que yo oigo, la gente que me escribe, los emails, que para muchos cubanos memoria sigue siendo una expresión de lo que ellos han vivido, que no se ha convertido en un pasado estéril. O sea que yo creo que mientras Juan Ramón Jiménez decía que lo clásico es lo vivo, entonces Memoria es un clásico porque está vivo el libro y la película en Cuba y aquí inclusive en el cine mundial, ¿no? Una de las cosas que más me desconciertan de la gente es su incapacidad para sostener un sentimiento, una idea sin dispersión. Elena demostró ser totalmente inconsecuente. Es pura alteración, como diría Ortega. No relaciona las cosas. Esa es una de las señales del subdesarrollo. Incapacidad para relacionar las cosas, para acumular experiencia y desarrollarse. Es difícil que se produzca aquí una mujer trabajada por los sentimientos y por la cultura. El ambiente es muy blando. Todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento. La gente no es consistente. Y siempre necesitan que alguien piense por ellos. No, eso es una condena eterna, yo creo. Pero bueno, hicimos un esfuerzo. La revolución fue una gran promesa, un sueño. Pero Borges decía que la derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece. Y nosotros tenemos que celebrar la derrota de haber intentado algo enorme y haber fracasado. Yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que, digamos, para concentrarnos en Cuba y América Latina, yo creo que tendrá que crear otro tipo de cultura, porque ellos no van a entrar. Si subdesarrollo es un subdesarrollo económico, entonces yo creo que es virtualmente imposible que nosotros salgamos del subdesarrollo. No hay una mentalidad de empresa, no pensamos en términos abstractos de dinero y finanzas y intereses, es muy difícil. De Tocqueville, en La democracia en América, señala que el antagonismo entre la América española y la América anglosajona va a ser permanente. Bueno, yo estaba aquí, ¿no? Yo no estaba en Cuba, pero yo creo que ese fue un gran momento de reconciliación, una promesa, porque hay una frase de Ortega que dice que nada se parece más al abrazo que la lucha cuerpo a cuerpo. Y Cuba y Estados Unidos es un abrazo y es una lucha. Tenemos esos dos aspectos, que es la proximidad y la cantidad de cubanos que viven en Estados Unidos hacen que sea un abrazo y sea una lucha. Y ese momento se abrió la oportunidad de que aumentara las relaciones, tanto de los Estados Unidos con Cuba como de Cuba con los Estados Unidos. Y toda una generación, el millón de cubanos que hay en Estados Unidos, como yo te dije, yo creo que es fundamental que esos dos
grupos se integren y van a crear una nación y una cultura más poderosa, si no se convierte en una cosa antagónica que es negativa.